Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, de Jesucristo. De Jesucristo. Muy buenos días, mis estimados hermanos, tengan un feliz sábado. En esta mañana vamos a comentar la parte del domingo de nuestra lección de escuela sabática que lleva por título Revelar al Padre. La primera misión de Cristo al venir a la tierra era revelar al mundo y a todo el universo el amor infinito y santo del Padre Celestial, porque los seres humanos tenían una idea errónea de Dios. Dios es un Dios que se comunica. Según el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios es un Dios que se comunica, y lo pudimos haber leído primero por medio de los profetas y posteriormente por el Hijo. El Hijo vino a mostrar el carácter de Dios para que tuvieran una idea correcta. Cada palabra, cada actitud, cada obra, milagro y enseñanza del Señor Jesús revelan el carácter del Padre Celestial. Si alguien quiere saber cómo es Dios, solo debe mirar a Jesús. Él es la imagen viva del carácter de Dios Padre. Mirando a Jesús, podemos estar completamente seguros que el Dios al que llamamos Padre no es un Dios cruel, no es un Dios airado contra nosotros, que sí está airado, pero no contra nosotros, sino contra el pecado. Que Dios el Padre Celestial no quiere nuestra muerte, sino que todos tengamos vida, que todos procedamos al arrepentimiento. El trabajo del Señor Jesús es manifestarnos el carácter de su Padre, mostrarnos la luz de su amor para que las tinieblas se disipen. Sin embargo, el trabajo de la contraparte del Señor Jesús en el gran conflicto es oscurecer ante el mundo y ante nuestro corazón la imagen de Dios, presentarnos a un Dios cruel, iracundo, impaciente, y si esa estrategia no le da fruto, nos presenta a un Dios débil, un Dios que no solo permite el pecado, sino que lo patrocina. Necesitamos mirar a Jesús tal como se revela en las Sagradas Escrituras, para que no seamos engañados y para ver a Dios tal como es.
Veamos el libro de 2 de Corintios en el capítulo 4, versículos 3 al 6, donde nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, Jesús reflejó con precisión al Padre, algo que nosotros también somos llamados a hacer. Según Efesios 5:1, nosotros estamos invitados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos reflejar el carácter de Dios, el carácter de Jesús, para que nosotros también podamos invitar a otros a reflejar ese mismo carácter, para que tengan la misma oportunidad que nosotros tenemos de tener la vida eterna. Que Dios nos bendiga. Muy buenos días, apreciados hermanos. Reciban un feliz sábado. Sin duda alguna, el estudio de esta semana ha traído grandes lecciones para nuestra vida. Así como Dios durante la creación utilizó la luz para disipar las tinieblas, ahora, en nuestro tiempo, nos ha dado a Jesús, su Hijo amado, para disipar aquellos falsos conceptos que a lo largo de la historia se han creado sobre Él. Jesús vino a esta tierra, queridos hermanos, para mostrarnos a los seres humanos cuál es el carácter del Padre. Jesús vino a esta tierra a revelar el carácter de amor y de compasión de su Padre. Así que si usted y yo queremos conocer del Padre, nos es necesario contemplar la vida de Jesús. Jesús en todo tiempo mostró una respuesta de amor y de compasión con todas las personas que le rodearon. Siempre estuvo dispuesto a dar amor a aquellas personas que cuidaron de Él cuando era niño. Siempre dio amor a aquellas personas que lo siguieron como sus discípulos. Jesús siempre dio amor y dio compasión, incluso con aquellos que le señalaron y le perseguían. Jesús siempre trató con amor al pecador, porque el carácter del Padre se fundamenta en el amor y en la compasión. Por esa razón, queridos hermanos, si deseamos conocer al Padre, debemos escuchar con atención lo que el gran Maestro, Cristo Jesús, dice de Él. Jesús mismo dice: quien me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Durante esta semana también estudiamos un interesante episodio donde Pablo exhorta a los creyentes de Filipos a contemplar la vida de Jesús y les recuerda, Pablo les dice: si Cristo, siendo Dios, estuvo dispuesto a adoptar la forma humana y venir a esta tierra, y no solo eso, agrega Pablo, sino que también a morir a través de la crucifixión, ¿cuánto más de nosotros, dice Pablo, debemos despojarnos de todo aquello que exalta nuestro yo, todo aquello que pone en primer lugar nuestra vida y se ajena o abandona de los demás? Pablo está diciéndole a los de Filipos que se despojen de aquella arrogancia, que se alejen de todo acto de orgullo que les impide replicar o imitar el carácter de amor de Cristo Jesús. Queridos hermanos, con demasiada frecuencia el mundo nos invita a exaltarnos a nosotros mismos, a presumir nuestros logros, a divulgar todo lo que hemos conseguido. Eso, queridos hermanos,
es un acto que Dios reprueba, es un acto que nos aleja por mucho del carácter de amor de Cristo Jesús. La invitación que Dios nos hace en todo momento es imitar a Jesús, imitar su conducta. Por eso debemos contemplar su vida. Otro punto importante que la lección trató y que al mismo tiempo se convierte en una invitación de parte de Dios para todos nosotros es que seamos promotores de la reconciliación. Dios el Padre tomó la iniciativa para reconciliar al hombre con su Creador. En el peor momento de la humanidad, en el peor momento del hombre, Dios toma la iniciativa para reconciliar a sus hijos con Él. No es el hombre ni ninguna otra cosa, es Dios quien da el primer paso, quien toma la iniciativa para reconciliar a sus hijos. Queridos hermanos, los problemas están en todo lugar, en la familia, en el trabajo, en la colonia. Muchas veces sin darnos cuenta nos vamos agenciando problemas o diferencias con las personas que nos rodean y eso nos va separando. Y en automático no mostramos el amor de Dios, el carácter de Cristo. La invitación que el Señor nos hace en esta mañana es que seamos promotores de la reconciliación. Es decir, que nosotros seamos aquellos que demos el primer paso, aquellos que tomemos la iniciativa para buscar la reconciliación con aquellos que nos rodean. Queridos hermanos, estas lecciones son muy importantes. El desafío y la pregunta que quiero dejar en tu mente esta mañana es la siguiente. ¿Qué tanto tu vida refleja el carácter de Cristo Jesús? Muy buenos días, apreciados hermanos. Es un gusto poder saludarles y estar con ustedes a través de este medio esta mañana. Durante esta semana hemos estudiado a Jesús como el gran maestro. No sé cómo les ha ido en su estudio de esta lección, que el tema general es la educación. Pero esta semana hemos visto a Jesús como ese gran maestro, donde desde su mismo inició su ministerio enseñando al nacer tan humildemente a sus primeros alumnos, como fueron María, José y los pastores. Ellos pudieron vislumbrar la humildad, la sencillez de Jesús. Durante su ministerio, todas las epístolas del Nuevo Testamento se ocupan mayormente en presentar quién es Él y la vida que tuvo. En otras palabras, nos hablan de lo que hizo, no tanto de lo que dijo. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de Jesús en su ministerio? El propósito de Jesús fue revelar al Padre. Dios, nuestro Padre Celestial, envió a Jesús en un momento tan difícil, 4000 años de oscuridad, de pecado, para que nosotros pudiéramos percibir realmente quién es el Padre. No es el Dios tirano que ajusticia, que mata, que vengativo, sino el Dios amante. ¿Y cómo lo podríamos saber? A través del ministerio de Jesús. Según Hebreos 1:3, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de Dios. Él reflejó eso, y entonces por eso cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, nos basta, ¿qué le contestó Jesús? ¿Se acuerdan? Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, según Juan 14:9. Entonces Jesús fue enviado por el Padre a revelar a Jesús. En otras palabras, le dio la estafeta, le dio la comisión de revelar realmente quién es Dios. Luego, cuando Jesús cumplió su misión, le dijo a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos. O sea, ahora les toca a ustedes reflejar lo que ustedes han visto en mí. Quiere decir entonces que para poder reflejar a lo que Jesús es, y por ende lo que el Padre es, tenemos que educarnos a los pies del gran maestro que es Jesús, y los discípulos cumplieron su misión. Pero entonces, no solo a ellos. Jesús dijo en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros, ahora a nosotros se nos pasa, como el quien dice la estafeta, a nosotros nos toca reflejar el carácter de Dios.
Es un asunto difícil. A veces hemos equivocado la misión enseñando doctrina, que es el sábado, que esto, aquello, y decimos que somos cristianos. Pero lo importante aquí es que todo lo que enseñamos debe reflejar el carácter de Jesús. No importa cuánto sepamos de Biblia, no importa si asistimos a la iglesia o decimos cristianos. Lo importante, mis amados hermanos, es reflejar el carácter de Jesús. ¿Cómo es posible eso? Por obra del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu, ahí está, el carácter de Dios. Que esa sea nuestra misión, que ese sea nuestro compromiso al enseñar, al dar estudios bíblicos, lleve como misión reflejar el carácter de Jesús. Que el Señor nos bendiga. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De Jesucristo.